realmente el problema del agua, nosotros llevamos unos 8 años, lo tenemos en el punto de mira desde hace unos 8 años, cuando empezamos la investigación. CINE, como sabéis, es un centro que trabaja en métodos numéricos, no es un centro aplicado, pero sin embargo fue a partir de una visita de un profesor que tuvimos, un profesor japonés, que se llama Takashi Yabe, pues que realmente él nos hizo ver la importancia del problema y que realmente tendríamos que estar todos trabajando en este tema, porque es una de las cosas que más digamos, sufrimiento va a llevar en el futuro, ¿no? Cuando nosotros planteamos la tecnología, había otras tecnologías que están muy maduras y que realmente muchos la conocéis. La más importante es la ósmosis inversa. Ósmosis inversa es una tecnología que prácticamente se instala actualmente en grandes plantas, como la planta de Barcelona que tenemos. El coste, como ha comentado, pues estamos en un coste en torno a 2,53 kilovatios hora por metro cúbico, lo cual implica pues que muchas veces no podamos tener la planta al máximo de su rendimiento, y a veces pues cuando preguntas pues está simplemente al 10%, a veces un poco más, y todo eso es simplemente porque, claro, cuesta mucho dinero estar produciendo el agua de esta manera, ¿no? Nuestra tecnología se encajaría en unas de cambio de fase, ¿no? Que básicamente son unas tecnologías llamadas de destilación en baja temperatura. Y entrando un poco en el fundamento de esta tecnología, nosotros no hemos inventado nada que no conociéramos desde hace mucho tiempo. Hacemos una evaporación y una condensación a baja temperatura y a baja presión. Como sabéis, conforme baja la presión y vamos hacia presiones cercanas al vacío, pues no hace falta evaporar el agua hasta 100 grados, podemos evaporarla a menos temperatura, y entonces simplemente hemos ido desarrollando una tecnología en base a esta idea, pero haciéndola más eficiente. Hemos observado cómo fallan otras tecnologías y por qué no se ha apostado por esta tecnología desde el principio, y ha sido principalmente porque conforme vayamos avanzando vais a ver, hay que realizar unos pasos previos para poder utilizar, para poder desalinizar el agua, que en unos casos no se hacía o se hacía mal. Entonces, básicamente nuestra idea es utilizar hacer una evaporación. Necesitamos para eso una fuente de calor, y entonces al estar por debajo de los 100 grados, están pues más pues hacia 40 o incluso menos, hemos llegado a evaporar agua a 10 grados, pues podemos usar fuentes naturales de calor residual. También podemos utilizar otras fuentes de calor industriales. Ahora mismo todo ese calor se está emitiendo a la atmósfera o al mar, y es una forma que realmente se está modificando muchos de los servicios del ecosistema al modificar pues todos los parámetros como la temperatura y otros derivados. En este caso, si utilizamos, por ejemplo, agua de la termoclina, que estaría por encima de, pues en verano, pues a partir de 20 grados podemos encontrar agua en muchos sitios, pues incluso más, a veces mucho más caliente, pues podríamos intentar utilizar en nuestro método, ¿no? Este sería un poco el principio que os estaba comentando, y simplemente lo que queremos hacer es bajar la presión y de esta manera evaporar a menos presión, ¿no? Entonces, la tecnología por hacer un resumen antes de empezar a entrar en detalle, nosotros cuando planteamos la tecnología inicialmente lo que queríamos era hacer una tecnología para todos. Una cosa que realmente se pudiera aplicar en muchos sitios sin necesidad de hacer una cosa muy complicada, que no tuviera membranas y que tuviera un consumo energético bajo. El consumo energético, como vais a ver, de nuestro invento, pues está en torno a 1,2 kilovatios hora por metro cúbico.
ósmosis está en 2,5 3, con lo cual a nivel de lo que es consumo eléctrico pues estamos bastante bien. Eso sí, necesita un gradiente térmico que ósmosis lógicamente no lo necesita. Entonces, por otro lado, cuando planteamos la tecnología, la planteamos para escalarla y para poderla aplicar en sitios remotos que no tuvieran acceso al agua, que no tuvieran una red, y de esta manera poder hacer pues uno que fuera modular, que pudiera escalarse fácilmente en función de las necesidades del agua que se tuviera. ¿Perdona? Gradiente térmico, perdón. Entonces, nosotros lo que hemos planteado, ahora lo voy a explicar, no te preocupes, que lo explico un poco más, es pues un sistema que se puede realizar, básicamente pues se puede intentar depurar aguas de diferentes orígenes, ¿no? Principalmente nos hemos centrado ahora en aguas de alta salinidad, pero bueno, básicamente este sería un ejemplo de hacia dónde estaría nuestra tecnología. La temperatura de trabajo, pues realmente, como habéis visto, son calor residual, no es un calor muy alto, con aguas, las aguas pues que tuviéramos una fuente de calor, pues por ejemplo por debajo de 50 grados, pues ya podríamos estar realizando esa evaporación, y como fuente principal de energía, pues nosotros utilizamos básicamente pues ese gradiente térmico, que es lo que necesitamos, ¿no? Voy a pasar a la siguiente. Aquí sería un poco, ese es el esquema general, ¿no? Tenemos agua salada, simplemente hacemos una evaporación en vacío y por un lado conseguimos agua dulce y agua salada. Uno de los problemas que tiene la desalinización es la concentración de la sal que resulta, que normalmente pues termina derivando en unas venas muy saladas que se tiran o se vierten al mar, y estas, como tienen mucha más densidad, se van al fondo y terminan con todo lo que son pues las praderas de fanerógamas, por ejemplo, que es un servicio de sistema que tenemos que proteger, ¿no? Entonces, sin embargo, nosotros, claro, como necesitamos una fuente de calor pues para... Básicamente imaginaos que cogemos agua caliente del mar, lo que estamos es, uno de nuestros costes energéticos es bombear mucho agua, y en ese agua realmente luego podemos diluir la sal. Aunque, como habéis visto al principio, que os he puesto la sal que nosotros tenemos, una sal cúbica, y mucha gente nos ha dicho que realmente incluso podría ser de utilidad terminar de hacer lo que sería la evaporación completa, ¿no? Eso es una línea que ahora mismo se está haciendo, que se llama Zero Liquid Discharge, que básicamente lo que se intenta hacer es una desalinización completa para evitar tener que tirar pues esa salmuera al mar. La salmuera, que por otro lado también puede tener interés pues para otras aplicaciones, ¿no?, industriales. Entonces, básicamente nosotros hemos desarrollado el concepto de manera que hemos hecho un multietapa. Ese multietapa lo que consiste es que tenemos un agua, imaginaos que el agua, aquí tenemos una fuente de calor con un intercambiador de calor, y aquí lo que tendríamos sería agua salada que queremos evaporar y destilar. Entonces ese agua salada pues se evaporaría y hasta esta otra pared donde condensaría, y así sucesivamente, y aquí tendríamos el foco frío, ¿no?, que con un intercambiador de calor. Entonces el flujo de calor al final pues va desde aquí, pues lógicamente del foco caliente al foco frío, y se van produciendo evaporaciones, condensaciones sucesivas. A diferencia de otros métodos, nosotros metemos el agua de manera independiente en cada una de las cámaras. Cada una de las cámaras está completamente aislada de las otras, y esto es porque
porque realmente cuando tú vas a hacer una evaporación en vacío, no es que estés en vacío, sino que en cada cámara tienes la presión de vapor a la temperatura a la que esté ese agua. Aquí tenemos más calor, pues aquí la presión de vapor será mayor que aquí, ¿no? Y entonces estas cámaras, si estuvieran conectadas de alguna manera, pues sería muy difícil realizar esta transferencia de calor de una cámara a otra, ¿no? A través digamos que aquí lo que recibimos, este agua salada se evapora, se condensa, entonces aquí tiene lo que sería el calor latente de evaporación en la otra cámara de condensación, justo en la otra pared, perdón, y aquí este calor latente de condensación serviría como calor latente de evaporación a la siguiente agua que vas destilando. Entonces esto sería un poco lo que viene a decir en este esquema, donde aquí por aquí bajaría el agua salada que tú quieres evaporar, aquí se condensa y este calor latente de condensación es el que se utiliza para evaporar otro agua y así sucesivamente hasta el final. Este sería un ejemplo del multietapa que nosotros hemos desarrollado. Lógicamente es un multietapa que aquí lo veis bastante complejo de lo que nosotros queremos llegar al final, pero porque nosotros inicialmente lo que estuvimos haciendo fue estudiar toda la sensorización de todo el proceso, con muchos sensores, todo el proceso, pues un poco para parametrizarlo correctamente, ¿no? En este caso, aquí tendríamos el foco caliente, en este sería el foco frío, y por aquí, a través de estas láminas metálicas, pues correría el agua salada que queremos evaporar, y se condensaría en el otro lado. Simplemente aquí lo que tenemos es un separador que separa el agua dulce el agua salada que no hemos conseguido evaporar y el agua dulce, ¿no? Y así sucesivamente. Este sería el balance de energía y masa del proceso, que va cambiando, pues conforme vamos avanzando en la investigación va cambiando. Lo que es interesante es porque ya hace una referencia a lo que son los diferentes, donde estamos, digamos, diferentes apartados por donde nosotros estamos realmente pues gastando energía. Cogemos el agua del mar, para hacerlo pues gastamos un poco de energía, tenemos que pretratarla. Aquí tenemos uno de los pasos más importantes, que es desairear, ahora os explicaré por qué. Y a partir de aquí pues ya tendríamos nuestro evaporador, donde tenemos el foco caliente y el foco frío, y aquí pues gastamos un poco de energía en lo que sería en bombear todo ese agua caliente que está dando pues el calor al evaporador. Y después en el proceso de control de todo lo que sería la sensorización, pues tenemos un gasto, y en el vacío, que podríamos pensar que va a ser un gasto muy grande, pues tampoco lo tenemos muy grande. Este gasto es pequeño porque nosotros lo que estamos haciendo como un paso muy importante es hacer una desaireación. Al hacer una desaireación, hacemos una desaireación del agua que queremos evaporar. Hay muchos gases disueltos en el agua que está salada y que queremos evaporar. Lo que hacemos es una desaireación previa para quitar todos esos gases, porque de esta manera, cuando lo pongamos en vacío, todos esos gases no se van a quedar dentro del evaporador y no van a impedir el flujo del vapor, ¿no? Muchos de los sistemas que hay patentados y que bueno, pues que tienen algunos problemas, básicamente están por un lado en la estanqueidad, el proceso de vacío no se controla correctamente, y por el otro lado está en el problema de que no desaireaba ese agua que va a evaporar. Al no desairearla se acumulan muchos gases dentro del evaporador, y entonces el proceso de evaporación y condensación pues no se consigue realizar correctamente, ¿no? Entonces para evitarlo, entonces lo que hacían era volver a inyectar o volver a hacer vacío continuamente, tenían que estar quitando el aire de dentro de las cámaras, y entonces al quitar el aire de las cámaras a la vez se llevaban el vapor, con lo cual el proceso al final pues era ineficiente porque no producía mucho agua, ¿no?
Aquí tenemos una evolución de los distintos prototipos que hemos ido realizando, entre ellos pues el más sencillo, un evaporador condensador, luego pasamos a un evaporador pues multietapa, muy sencillito. Aquí ya pues hicimos una evolución, ya cambiamos de los discos, los pasamos a ser pues un poco, bueno, eran discos pues de aluminio y que al final, bueno, pues fuimos sensorizando poco a poco y al final pues ya lo tenemos aquí en un último prototipo, pues ya lo teníamos mucho más sensorizado, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de cómo ha ido evolucionando. Este sería el prototipo multietapa, donde tenemos unos dispositivos pues, para inyectar en vacío el agua salada que queremos evaporar. Este proceso es importante porque lógicamente cada uno de estos tubos pues lo que tiene que ir haciendo es ir alimentando con agua con un caudal controlado y tiene que irse produciendo el proceso de manera que cada uno pues esté conectado a una de las cámaras, ¿no? Aquí lo que tendríamos al principio sería dos depósitos para asegurar la continuidad, mientras que uno está alimentando a todos estos inyectores, pues el otro lo que está haciendo es desairearse y así sucesivamente. Y finalmente en la parte de abajo tenemos pues otros dispositivos para evitar que se pierda el vacío y dos depósitos donde se almacena por un lado el agua dulce y el agua salada. Esta evolución de lo que es un dispositivo a otro, en este tenemos un dispositivo concéntrico, por donde realmente es lo mismo, es un multietapa, pero aquí ya no vemos todas las etapas porque es concéntrico, y lo que nos ha permitido es reducir mucho el coste y por otro lado pues hacerlo mucho más robusto, ¿no? En este caso pues lo que son los flujos de calor pues pasan a través de todo lo que son las paredes y como habéis visto simplemente multiplicando, haciendo el cilindro mucho más grande pues conseguimos escalar y producir mucho más agua, ¿no? Esa es un poco la evolución que tenemos ahora mismo. A ver, espera, a ver, que me he pasado. Bueno, pues aquí un poco, esta ha sido la evolución que nosotros hemos seguido. Hemos estado desarrollando los prototipos en el laboratorio, intentando ver cuáles son los parámetros clave, intentando optimizar la eficiencia. Posteriormente, bueno, paralelamente hemos estado protegiendo la tecnología. Tenemos dos familias de patentes y después, bueno, pues estamos desarrollando también otros proyectos aplicados, como ahora os mostraré, y estamos intentando llevar este prototipo a una escala industrial, ¿no? Este sería, pues, cómo estaría el prototipo, la última versión del prototipo multietapa, donde, pues, aquí prácticamente veis todos digamos, apartados que os he ido contando, pues desde la desaireación y alimentación a lo que es la inyección en vacío. Aquí en este sistema es donde se produce la evaporación y la condensación y luego pues tenemos el agua fría y el agua salada que no se ha destilado y el agua dulce. Entonces, y por otro lado, pues las diferentes bombas de vacío, pues para alimentar el sistema. Aquí estuvimos añadiendo pues lo que sería para suministrar el calor que necesitaba el sistema, y ahora todo este sistema lo estamos llevando ya a un TRL más avanzado que sería en planta, pues para probarlo y que funcione, ¿no? Esta sería un poco la evolución de cómo hemos desarrollado toda la tecnología desde hace 8 años para acá y gracias a proyectos sobre todo de I+D, ¿no? El pensar que todo esto realmente ha salido a través de convocatorias públicas competitivas donde nos hemos presentado y hemos conseguido ganar los proyectos, ¿no? Aquí lo que tendríamos serían las dos patentes, las dos familias de patentes. Básicamente en la primera lo que estamos haciendo es protegemos lo que es la evaporación, condensación, como lo hacemos en vacío,
y la segunda pues es el multietapa. Este sería un poco hacia donde estamos yendo ahora mismo. En este caso estamos intentando hacer pues una desalinización orientada a un nicho a pequeña escala para menos de 10.000 habitantes, ¿no? Y estamos buscando aplicaciones en otros campos. Y esto ha sido pues gracias a proyectos como este que hemos conseguido, que nos ha permitido desarrollar pues estos prototipos que habéis visto, algunos de la Generalitat, un poco diferentes, y este otro, por ejemplo, es uno de los que tenemos ahora mismo, en el que estamos intentando ya buscar una aplicación pues para depurar un agua que tenga, bueno, pues problemas con anisakis, ¿no? Y básicamente sería este proyecto. Y en principio estaría, ¿no? Lo que es la presentación. Entonces ahora me imagino que tenéis alguna duda de cosas que queréis consultar y ya puedo ir para adelante o para atrás, según... Dígame. Espérate, por aquí había un micrófono. Yo quería preguntarte dos cosas. Una cosa, has hablado de la salmuera. Sí. En la diapositiva que has puesto, he visto que salía 40% agua fresca, Sí. bueno, agua dulce me refiero, y 60% salmuera. Esto es, a ver un momento. No, lo anterior. Sí, Más atrás. aquí. Salmuera, 40% salmuera, 60%, Sí. 5,3 metros cúbicos por día, claro. Que es agua más salada. Entonces la cuestión es que tú Bueno, bastante más, porque es 38 la normal, sí, y es 95, es más del doble. Sí, lo que pasa es que un poco lo que te lo he explicado, ¿no? Sí. Nosotros aquí, en este proceso, claro, nosotros estamos cogiendo agua caliente, pero agua que está a 40 grados o menos, ¿no? Y tenemos que coger mucho agua caliente, con lo cual podemos diluir la salmuera en lo que sería ese agua caliente que estamos robándole calor, ¿no? Normalmente, imagínate agua, tú coges agua por encima de la termoclina, sí, que es agua pues, que esté a 30 grados, ¿no? Sí. Y entonces ese agua en la que te está aportando... ¿30 grados en el mar? Depende, pues si es en verano o normalmente es más baja, ¿no? Claro. Pero entonces ese agua te está aportando el calor y tú lo que estás haciendo es que después la salmuera que produces es mucho menos y diluyes, puedes diluir y no le cambias casi la salinidad. No estás produciendo todo el agua, tanto agua, ¿no? No, mi pregunta era, ¿esa salmuera vuelve al mar? Es que depende, porque hay aplicaciones en donde nos están diciendo que de poder aprovechar esa salmuera. Entonces hay que reutilizar esa salmuera, evaporarla un poco más para hacer sal. Sí. Esas son las dos aplicaciones, o la devuelves o lo haces sal. Pero eso es lo mismo, tú dices que es más ventajoso, pues lo mismo que hacer las desaladoras normales. Ellas, por ejemplo, producen más cantidad de salmuera que vosotros, claro, comparado con las otras. Sí, la salmuera que están produciendo, la avena que producen, sí, no la pueden diluir porque no están gastando agua. Ellos no cogen agua caliente. Claro, nosotros necesitamos agua caliente para poder aplicar el método. Y entonces después la salmuera que tenemos la podemos diluir y en ese agua caliente, el agua a la que le hemos robado el calor, la podemos diluir en ese agua y se puede tirar al mar. Es diferente, ¿vale? Pero producís menos cantidad. Claro, producimos muy poca cantidad. Bueno, más de la mitad, casi la mitad. Bueno, sí, pero claro, no depuramos todo el agua. Sí, ya nos gustaría, pero no. Nosotros robamos calor de... Un problema de las desaladoras era justamente que hacían con esas salmueras. Y otra cosa, con el anisakis, ¿qué hacéis? ¿Quitar los anisakis? Los huevos con el anisakis, el proyecto lo que intenta hacer es un proyecto en el que se utiliza el gas natural licuado para realizar una ultracongelación. Como sabes, el gas natural licuado, que está a menos 163 grados, cuando en las plantas regasificadoras lo que hacen es que pasan del gas natural licuado a gas natural. Y la forma de hacerlo es bombean agua de mar, por ejemplo la que aquí tenemos en el Prat,
lo que hace Nagas sería bombear agua de mar, ese agua de mar la pasa por un vaporizador y entonces con el agua de mar se enfría y el GNL se calienta y es el gas natural que meten luego en las tuberías. Entonces ellos han desarrollado un spin-off en el que utilizando un poquito de GNL pues, y utilizando unos intercambiadores consiguen realizar una ultracongelación llevando, bueno pues utilizando muy poquito GNL con los intercambiadores que tienen, hace una ultracongelación. En el proyecto este que está empezando ahora, lo que se ha planteado es hacer una ultracongelación para eliminar una ultracongelación del pescado para eliminar el anisakis. Pero la cuestión es que el proceso incluía, cuando tú haces la evisceración del pescado y utilizas agua, ese agua puede tener huevos. Y entonces, en lugar de tirarlos al mar, como se tiran, lo que se pretende es depurar ese agua. Y entonces se utiliza este método porque al realizar el vacío, pues eliminas Sí. Sí, entonces es una combinación, ¿no?, de las tecnologías. Pedro, unas preguntas de carácter práctico. Por ejemplo, para desarrollar todo este prototipo y demás, ¿qué inversión a nivel de recursos habéis tenido que hacer? Así a grosso modo. Lo digo porque muchas veces ver todo esto no lo acabas de cuantificar. ¿Qué significa llegar a poder realizar todo este prototipo? Pues nosotros, como ya sabes, vamos con proyectos competitivos en donde se paga lo que se puede pagar a nivel de lo que serían las personas y entonces el proyecto, por ejemplo, el Lipido, que te lo he puesto aquí, que es pues son proyectos que más o menos se mueven en torno a $500.000 de euros, ¿vale? El proyecto este es $500.000 de euros más o menos, en donde la empresa se realiza en cooperación con una empresa y la empresa realiza una parte, pero no es un $500.000 en subvención. Básicamente la subvención de la empresa es un crédito, el que recibe la subvención es el centro, pues que sean más o menos unos 200.000. Lo que sería la empresa, pues si se lleva 300.000 euros, esos 300.000 es un crédito que tiene que devolver luego en 10 años, después de 3 de carencia, o sea que es un proyecto competitivo como los que hay, ¿no? Este otro, por ejemplo, es un proyecto del Agaur que en su día pues tuvo mucha importancia por el hecho de ser uno de los primeros que consigues cuando estás arrancando una línea, ¿no? Y entonces pues te permite desarrollar prototipos y avanzar y pagar a personal. Y esto pues son, pues yo creo que fueron unos 80.000 o una cosa así, ¿no? O sea que viene a ser la suma de esfuerzos, ¿no?, de estos proyectos. De momento no hay inversión privada. No, es que lo pregunto básicamente porque muchas veces hablamos de lo que es la investigación, pero cuantificar lo que significa investigar y cuantificar el hecho de que, por ejemplo, como Estado, nosotros invertimos ahora el 1,21% del PIB frente a lo que significa países que están invirtiendo, la media en Europa es del 2%, países que están invirtiendo el 3%, el 3,5% o incluso el 4%. Claro, eso significa una potencialidad ya no solo económica, sino tecnológica de desarrollo realmente muy importante. Entonces, una primera pregunta. Una segunda es, tú hablabas de que todo este prototipo de demás estabais trabajando para una aplicabilidad de unas poblaciones de 10.000 personas. Sí. Entonces, ¿tú piensas que, por ejemplo, esto para mayores poblaciones es posible? Porque a veces este tipo, a nivel de escalado, el escalado pues dice, no, es que esta tecnología puede llegarme pues a esto, a 10.000 personas, pero si yo me planteo, pues por ejemplo, pues lo que se planteó con la gran placa que tenemos aquí en el fórum que podía suministrar energía eléctrica a X número de personas de la zona del Besós, etcétera, etcétera. Entonces, ¿tú piensas que este prototipo podría llegar a dar una mayor cobertura desalinizadora a una población mayor? Sí, aquí la cuestión es si realmente a veces, por ejemplo, Barcelona tiene ya
una planta desalinizadora que todavía hay que pagar. Se ha realizado una fuerte inversión y pasará mucho tiempo antes de que pueda realizar un cambio a una tecnología pues que necesite menos energía. Así pasa con muchas otras poblaciones. Realmente, cuando tú empiezas a ver el nicho del mercado, nuestra tecnología aún no está madura. Cuando llegue a estar madura, su principal limitación es el gradiente térmico disponible. A veces se encuentra, muchas veces se tira mucho calor, ese calor está generando luego vapor, y el vapor, os recuerdo que también es un gas invernadero como puede ser el CO2, con lo cual a la vez a veces nos centramos mucho en el CO2, pero nos olvidamos de que, claro, estamos alterando también lo que sería el equilibrio del vapor, ¿no? Entonces, la idea es intentar eliminar todo ese calor residual que se vierte, y entonces a veces pues no tienes tanto calor residual, ¿no? Yo por eso, cuando hago un centro a poblaciones por debajo de 10.000, un poco lo que estamos viendo es y con las fuentes de calor que puedan tener disponibles para producir el agua que ellos puedan necesitar, ¿no? Pero sí es cierto que el límite de la aplicación pues es el calor disponible. Entonces, como fuentes de energía eléctrica, estamos intentando desarrollar proyectos donde la energía eléctrica venga de renovable, de solar fotovoltaica, en donde el calor, pues por ejemplo, que a partir de energía solar térmica podamos tener agua más caliente que podamos utilizar, y entonces sí, todas esas líneas pues están abiertas para desarrollo, ¿no? Incluso pues estamos intentando ver que se puede almacenar la fotovoltaica por la noche pues para producir el agua de manera continua, pues a partir de fotovoltaica que alimente a la vez la máquina pero desalinizadora, pero que también pueda estar haciendo por ejemplo una electrólisis y guardando eso en hidrógeno, que tú puedas después utilizar una pila de combustible por la noche. O sea, todas las posibilidades habidas y por haber para poder tener el máximo de agua de manera continua, ¿no? Entonces, la gracia del tema es poder ir haciéndolo fuera de la malla, o sea, del off-grid, sería porque si tú tienes acceso pues a través de una red, pues lógicamente a lo mejor es más fácil, ¿no? Pero hay muchos sitios en donde no hay acceso al agua, y entonces es mucho, la inversión que hay que realizar es muy fuerte, y entonces pues no se llega a tener y no se puede desarrollar, por ejemplo, correctamente una zona porque no tiene esos accesos al agua o energía, ¿no? Entonces se trata un poco de llegar a esos equilibrios, ¿vale? Por eso la tecnología de momento se ha centrado en un nicho que está en torno a unos 10.000 habitantes, ¿no? Que sería... Una pregunta por mi parte, que es, estabas hablando que ya teníais 2 patentes. Sí, dos familias de patentes. 2 familias de patentes. Sí. Estas familias de patentes han suscitado el interés de algún grupo, por ejemplo, Suez, ACPAR, en fin. Sí, bueno, hemos tenido muchas visitas y conocemos ya a todos los agentes del agua, o muchos de ellos, ¿no? Sí, la cuestión principal es que ahora mismo muchas de las empresas están apostando por o tienen intereses en las otras tecnologías. Nosotros realmente no vamos a competir con Osmosis. Osmosis está muy madura. Nosotros estamos desarrollando una línea pues un poco paralela para aplicaciones en donde no sea viable aplicar Osmosis, ¿no? Tampoco vamos en contra de ninguna tecnología, simplemente hacemos nuestra tecnología y que sea eficiente. Digamos, el interés que se ha suscitado, por ejemplo, sí que tenemos algún grupo árabe pues, que ha tenido cierto interés. Tenemos un acuerdo con unos indios de Chennai con los que empezamos a desarrollar, pues porque tienen 100 aldeas que quieren darle agua, y entonces pues es bastante complicado. Ellos tienen su tecnología, otra tecnología pues para quitar arsénico y otros metales, y nosotros no les quitan las sales, y entonces podemos combinarnos. Y entonces un poco hay muchas opciones abiertas, hay muchas opciones. De momento las líneas de desarrollo que estamos haciendo es intentar hacer un prototipo robusto que permita llegar pues a pequeñas poblaciones y que pueda utilizar gradientes térmicos disponibles. Entonces, como te puedes imaginar, pues hay muchísimos sitios donde se puede aplicar, ¿no?
prácticamente fuera de costa, e incluso estamos abriendo líneas donde es agua salada, pero también agua que pueda ser de depuración o otras líneas, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, este año hemos presentado un PRIMA que no hemos tenido, pasamos la primera fase y que volveremos a presentar con unas empresas que estaban muy interesadas, pues para hacer lo que sería la aplicación para hacer agua regenerada y reinyectarla en acuífero, y de esta manera pues evitar intrusión salina. O sea que como aplicación pues sería una aplicación diferente a producir directamente el agua, sino que bueno, pues a intentar evitar la intrusión salina, que es otro de los problemas que tenemos por la extracción, ¿no? Entonces hay muchas posibilidades, ¿no? De momento estamos avanzando en el desarrollo y conforme vamos consiguiendo financiación, ¿vale? No sé si... Hola, bona tarda. Bona tarda. Volia fer dues preguntes. Una, el tema de la sal, que aquesta sal, per dir-ho d'aquesta manera, és possible que sigui una sal normal, com si fos una desalinadora, però també és possible que porti molts components, clar, tots els que ha trobat al mar, no? Sí. Aquesta sal seria reutilitzable per aquesta sal que es fa servir per les carreteres, per la neu i tot això, la qual que es fa servir ara porta molts contaminants. Aquesta segurament que no en portaria tants. Aquesta seria potser una sortida. L'altra sortida seria que aquesta sal es pogués aprofitar, aquesta sal, per a fer descalcificacions, que també aniria bé per rentar les resines. Aquestes són unes sortides. I després, aquesta aigua destil·lada ha de ser una aigua molt baixa de mineralització. El resultat serà una aigua àcida o alcalina? Pues buena pregunta. Nosotros sacamos un agua destilada que no tiene sales y tenemos que remineralizar. Sí. Es una parte del proceso al final. Eso nos ha permitido, por ejemplo, hay otra empresa, por ejemplo, los que hacen hidrógeno están muy interesados en acoplar nuestro proceso por el hecho de que para hacer la electrólisis pues les va bien nuestro agua que no tiene pues esos tipos de iones, ¿no? Entonces normalmente te diría, es que tenemos hechos algunos análisis, pero es que va cambiando, o sea que no te sé decir, yo creo que será un agua pues que tendrá un pH pues un poco ligeramente ácido, no. Entonces ese, pues lógicamente hay que, al acabar el proceso, pues siempre hay que remineralizar, porque no es, aunque lo hemos bebido, realmente falta pues añadirle sales. Sabes que nosotros bebemos aguas con un poco de sales, ¿no? Pero es un agua destilada. Hacemos una evaporación, condensación. Las sales se quedan todas en la salmuera. Esto, por ejemplo, también tenemos interés de otra gente que realmente ahora, por ejemplo, es muy difícil quitar pues hormonas y cuando hacen la depuración, medicamentos, hay problemas con los medicamentos, pues que se hace la depuración y luego se tiran y hay pues cada vez más ibuprofenos y cosas de estas, y entonces al hacer la evaporación y la condensación de según qué agua, pues entonces se consigue evitar todo eso, pero es que cada agua es un mundo. O sea que... Muchas gracias por lo de las sales. Realmente la aplicación es muy interesante, lo de la sal. Nosotros tuvimos ahí, intentamos que Unido nos financiara un proyecto que básicamente consistía en intentar aplicar nuestro método, creo que era al norte de Vietnam, donde tienen unos evaporadores muy ineficientes y que funcionan con madera y están produciendo un problema de deforestación enorme en toda la parte esa del sur de China, norte de Vietnam, norte de Tailandia, por ahí. Y entonces, pues nosotros queríamos hacer un destilador, un evaporador hasta para quitarle todo lo que sería y dejarlo en sales, mucho más eficiente que se puede realizar, ¿no? Y esa es un poco nuestra intención, lo que pasa es que no hemos podido. Es que tengo siempre la misma duda. La gente dice que bebemos agua que tiene ibuprofeno, etcétera, pero el agua que bebemos no se coge río arriba y cuando la utilizamos se envía río abajo. Nosotros no cogemos el agua, no, claro. de esto, es decir, que nada más es pero, evitar que vaya al mar.
Claro, pero ese es el problema, que tú, por ejemplo, hay una línea interesante que estamos intentando ver, que es para intentar realizar depuración, o utilizar el agua que después de que se ha hecho la depuración y todo, pues esa agua que en principio tú tirarías y que ya parece que está depurada, que es agua ya regenerada y que no se utiliza, pues ahora mismo se vierte, pues o se utiliza en agricultura, pues todavía le quedan algunos compuestos que no se han conseguido quitar, de hormonas y cosas así. Y entonces, pues todo eso es una línea también muy interesante, ¿no? Nosotros no estamos haciendo de momento nada, ¿vale? Pero no. Claro, yo no sé, bueno, eso después de cada sustancia, que tiene unos puntos de ebullición diferentes y todo, ¿no? Y hay que estudiar cada sustancia por separado, pero en principio ese es uno de los problemas de contaminantes emergentes que está ahora mismo que en todos sitios, bueno, y que realmente, pues realizando una evaporación-condensación, pues tú lo consigues evitar, ¿no? Entonces, bueno, eso es otra posible aplicación del... Y en los países árabes, dice que tienes una patente con Arabia Saudita y todo eso, ¿no están interesados en este sistema? ¿Tienen ya sus sistemas solucionados y no les interesan de los... Bueno, en el tema de los países árabes sí que tenemos la primera patente, la tenemos concedida y validada en Arabia, porque allí lo que se pretendía básicamente era realizar instalaciones lineales desde lo que es el Mar Rojo, que hay una fuente de calor, a lo que son la cordillera que pasa muy cerca del Mar Rojo en Arabia y que está muy arriba, aprovechando una propiedad del vapor que cuando la tienes en vacío pues se mueve muy rápidamente, ¿no? Es una de las cosas buenas que tienes en trabajar en vacío, ¿no? Que te encuentras propiedades que no se conocen, ¿no? Entonces esto te permitía pues evaporar cerca del mar y condensar pues arriba de la montaña, ¿no? Entonces eso les despertó mucho interés y desde entonces pues nos están siguiendo y bueno, esperamos que en algún momento pues hagan algún tipo de incursión para ver si quieren financiadora. Bueno, las ONG y todas esas cosas, ¿no? Bueno, sí, esto por ejemplo, yo he hablado directamente, bueno, la última vez presentamos la tecnología en Aqua Energy en Madrid, en un congreso pues hace nada, en noviembre, y ahí hablé con la gente de Cofides, que estaban muy interesados porque ellos precisamente están buscando tecnologías ya maduras, esta todavía no lo está, le falta un par de escalones, y la están buscando porque hay muchos sitios donde realmente podrían intentar aplicar en ese nicho que te estoy diciendo, ¿no? En nichos más grandes, pues una tecnología como Osmosis, pues que lógicamente ya es mucho más madura y es mucho más, son licitaciones mucho más grandes, pues son más, bueno, pues se llevan, es mucho más fácil, ¿no? La nuestra de momento no es escalable como para producir el agua que puede plantear una planta de osmosis, ¿vale? Muchas gracias. No sé si habéis hablado en los cruceros que hay estos barcos tan enormes que tienen 3.000 o 8.000 habitantes, igual también sería un buen nicho para poder poner plantas de estas, porque se ahorrarían también mucha energía. No sé actualmente cómo lo hacen los cruceros para obtener el agua, si es que llevan depósitos y las... No, llevan plantas desalinizadoras por osmosis. Sí. Sí, es un nicho que lo hemos explorado. Realmente ahora piensa que se está llevando se está derivando hacia un uso transformar lo que es el gasoil a GNL en barcos. A nivel de logística tardará mucho porque son inversiones muy grandes y los armadores pues se resisten a hacerlas, pero claro, el usar el GNL como combustible en un barco lo que te permite es tener a la vez el foco frío y cuando tú estás transformando a gas natural, puedes aprovechar ese agua del radiador que estaría frío como foco frío, ¿no? Entonces ya se podría aplicar nuestra tecnología. Eso lo hemos explorado
Lo que pasa es que van a un ritmo muy lento todavía, entonces bueno, ya llegará cuando llegue, pero sí, y ahí las producciones de agua son más grandes porque son como pequeñas ciudades, o sea, pequeños, estos transatlánticos enormes, pues sí, están dentro del nicho, pero bueno, las producciones necesitarían, estamos viendo qué es el espacio que necesitan, porque ahí sí que es limitante el espacio, ¿no? Pero bueno, nosotros de momento tampoco estamos pensando en una solución tipo contenedor, ¿vale? De manera que pudieran tener 2 contenedores, pero bueno, según en cómo te diría que en mercantes lo veo mucho más factible, o sea, en barcos no tan con tanta gente, porque ahí pues lógicamente se necesitaría mucho, no tienen tanto espacio, ¿no? Lo tienen dedicado para otras cosas. En cuanto a nivel de espacio, comparando la osmosis con vuestro sistema, ¿qué relación habría en cuanto a espacio? Es que hasta que no terminemos de escalar no te sabría decir. La osmosis está bastante optimizada ya, es una tecnología muy madura y nosotros, hombre, te diría que sí que nosotros estamos derivando hacia el uso de, pues, para hacer una tecnología más barata. El espacio que va a ocupar, pues ya me gustaría saberlo. No, en función de, pues por ejemplo, al ser unos dispositivos concéntricos, si conseguimos poner muchas etapas, pues aumentamos la cantidad de agua que vamos a producir. Si multiplicamos en altura, ya nos hemos dado cuenta que podemos multiplicar en altura, que conseguimos multiplicar el agua que producimos, con lo cual, bueno, pues según no, si conseguimos que todo vaya bien y el escalado vaya correctamente, pues a lo mejor estamos planteando lo que serían contenedores, ¿no? Contenedores donde tú puedas poner una entrada de flujo de agua caliente y flujo frío y simplemente pues las etapas, la multietapa con pequeños dispositivos de control, ¿vale? Y luego otra curiosidad, la salmuera eran 95 gramos por litro de agua. ¿El máximo que admite un litro de agua de disolución de sal a temperatura ambiente cuánto sería? No lo sé. O sea, piensa que el agua está en 38, la de mar. Nosotros cuando hemos empezado ya con altas tasas con sal, no hemos seguido. O sea, nos hemos centrado de momento en lo que es investigar sin evaporar agua tan salada, porque realmente cuesta mucho más, como sabes. Por ejemplo, para mantener aceitunas hay que dejarlas unos 3 meses con agua salada y la proporción es de unos 110 gramos por litro, que prácticamente parece que es la saturación. La saturación, ¿no? No sé si es justo la saturación. Yo intenté hacer lo de las aceitunas y tuve que tirarlas, porque no me quedaron bien. Pues hay que probarlo. Sí. Alguna pregunta més? Bueno, pues, sobretot, moltes gràcies al doctor Pedro Arnau de l'AMO, gràcies a tots vostès i sobretot salut i sort per vostès, les seves famílies, i ens tornem a veure el dia 13 de gener, que tornarem amb les xerrades, sobretot amb una primera xerrada ben interessant, que és tot això de la computació quàntica a la pràctica. Què significa això d'aquest nou món que tothom ens està parlant, però veritablement fer-nos la idea de què significa això de la computació quàntica, què significa això de tenir ordinadors que senzillament no necessiten fils, no necessiten wifi i tot aquest seguit de coses, què significa això. Per tant, gràcies i bones festes, i sobretot gràcies, Pedro. Gràcies.